Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Una Fe Relevante. Esto va dirigido a todo público, tanto cristianos como no cristianos, pues nuestra intención es que ustedes puedan ver la vida a través del lente de la Biblia y podamos nosotros responder sus preguntas de manera honesta, así como ustedes las preguntaron de manera honesta. Así que, sin más que decir, introduzco a mi hermano Felipe a este podcast. Así que bienvenido, Pipe. Bueno, muy bien. Hola a todos. Hola Juan, mi hermano. Hola. Qué orgulloso estoy de ti. Qué linda introducción. Gracias. Este podcast, como mi hermano lo decía, va a ser para todo aquel que se pregunta qué es la fe cristiana, cómo la vemos, y surgió porque hay muchas preguntas que tanto nosotros como creyentes y no creyentes tenemos acerca de la vida y tenemos que aprender cómo, nuestra intención es aprender cómo verlas desde un punto de vista bíblico. Entonces, con esa necesidad en mente, hace muchos meses venimos meditando y hablando sobre esto, y qué oportunidad más increíble de empezar un podcast que cuando todo el mundo está encerrado en la casa. Exactamente. Así que bueno, pues básicamente todos en casa hemos sufrido las consecuencias de lo que obviamente ya todos hemos oído, que es el COVID-19, también conocido como el coronavirus. Cambió todos nuestros planes, afectó, como hemos visto en las noticias, la economía mundial, pero pues Nos hizo lavarnos las manos. nos hizo lavarnos más las manos, nos hizo limpios a los que no éramos limpios. No, yo sí era limpio. Entonces, Bueno, sí, en serio. Entonces, pues, aunque este podcast no es exclusivo y no solo se trata del coronavirus, es muy relevante en este momento y pues surgen muchas preguntas. Aunque haya miles de fuentes de información, hay preguntas por doquier y la desinformación aún es un problema. Así que, pues, la primera pregunta que surge es, si hay un Dios bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Y otra pregunta que puede surgir en sus mentes con tanto tiempo libre es, ¿Dios está en medio de todo esto? ¿Dios está en medio del coronavirus? qué buenas preguntas. Y una cosa que hay que dejar claro es no podemos dar respuestas simplistas porque no somos una caja de respuestas, ni somos eruditos, ni mucho menos. Pero lo que vamos a intentar hacer es abordar estas preguntas de manera honesta, abordar estas preguntas y tratar de por lo menos ponerlas en un marco correcto de pensamiento bíblico, por así decirlo. Como la Biblia nos enseña a pensar acerca de esas preguntas como el dolor y el sufrimiento, y de la pregunta concreta de si hay un Dios bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Y creo que hay varias maneras en las que se puede responder esta pregunta. Y bueno, el formato que queremos usar es como nosotros las hemos hablado en privado. Ahora queremos ponerlas a disposición de todo público, Exactamente. a quien le sirva. Y lo primero que tenemos que entender es, hay una manera de responder la pregunta eh, como indolente, y esa no es la manera en la que queremos responder la pregunta, sino que vamos a esta pregunta desde pues personas que en su medida más o menos que todos los demás hemos pasado por momentos de dolor, de incertidumbre y como todos lo estamos pasando ahorita la mayoría de coronavirus. Entonces básicamente la cuestión implica que nosotros estamos involucrados en esto, que no es algo ajeno a nosotros y que se hace muchas veces desde la frustración de, como Juan decía, ver que nuestra vida diaria como que entra en cierto tipo de pausa o de caos, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que debemos entender acerca de la pregunta es que la pregunta en sí presupone que tiene que haber una manera en la que deberían ser las cosas. O sea, la pregunta en sí misma apunta hacia las cosas no están como deberían ser. Y el simple hecho de que una persona haga esa afirmación está invocando sin darse o dándose cuenta algo trascendental, algo que le da orden a la vida cotidiana, algo que está por encima de simples
hechos arbitrarios de la naturaleza, porque pongámonos a pensar, todos en todas las generaciones han hecho esta pregunta. Esto no es una pregunta nueva, sino que la situación en la que estamos como que nos fuerza a enfrentarnos con esa pregunta. Entonces, la opción A que tenemos es simplemente el naturalismo secular evolutivo, que es el aire que respiramos todos los días, que nos dice todos nosotros somos un accidente, todo es un accidente, nada realmente tiene un significado, tú crea tu propio significado. Y el problema con esa manera de pensar es que niega lo que es natural al ser humano y lo niega no dándote una respuesta, sino diciéndote no hay respuesta, asumiendo que ese sentimiento y esa noción que tenemos de las cosas como deberían ser no es real. Pero entonces eso nos obligaría a ver el coronavirus simplemente como el coronavirus y todas las tragedias, simplemente como hechos aleatorios de la naturaleza que distinguen las personas fuertes de las débiles. Y todo sería simplemente como una competencia por la supervivencia del más fuerte. Entonces, no habría sentido de compasión, no habría sentido alguno de ayudar al prójimo. Y muchas veces la gente dice, claro que sí, eso es la preservación de la especie. Claro, en algún sentido eso puede ser la preservación de la especie, pero cuando uno trata de salvar voluntariamente a los débiles, eso no tiene ningún tipo de justificación secular evolutiva. Y cuando son los fuertes los que están siendo, bueno, aparentemente siendo Ajá. los fuertes los que están siendo afectados por este virus. Entonces, Exacto, y también ver cómo la población más vulnerable es la que más está siendo afectada y ahorita el sentido es debemos proteger a los más vulnerables, es como voltear de cabeza eso de la supervivencia del más fuerte de manera cruda y así de frente dicha. Y también el hecho de que nada tiene un significado, nada importa. No, claro que lo que hacemos importa. Todos anhelamos que lo que hacemos tenga una importancia y eso siempre nos apunta a algo más grande que nosotros mismos. O sea, es como lo que escribía Frankl en su libro La búsqueda, El hombre en búsqueda de significado, cuando observaba que las personas en los campos de concentración, si no tenían un significado de la vida por encima de ellos mismos, por lo general se convertían en personas desesperanzadas o personas malas hacia otras personas. Entonces, todos nosotros cultivamos y damos por sentado una cosmovisión que implica que haya un Dios, una manera de ver la vida que implica que haya un Dios sin darnos cuenta, o por lo menos una entidad moral objetiva, de la cual todas las cosas buenas, toda verdad, fluye. Entonces, lo pongo en este ejemplo. Ahorita todos los famosos hicieron una canción Imagine, ¿no? La cantaron con sus de los celulares virus. de los Beatles. La canción, la traducción es Imagina. Y la letra es básicamente imagina que no hay nada por qué vivir, nada por qué morir. Imagina que no hay religión, ni cielo, ni infierno, ni hay nada. Y si yo imagino eso, pues no importa lo del coronavirus y no me tendría que sentir mal por nada en la vida y no tendría ningún tipo de sentido en mi existencia. Entonces es como muy buena música para tratar de adornar el nihilismo que dice nada importa y si nada importa pues tú no importas y el otro no importa y nadie vive así y nadie debería vivir así. Entonces no es un ataque abierto a los Beatles, no es un ataque a ninguno de las personas en particular, pero es básicamente llevar lo que nosotros decimos creer a sus consecuencias lógicas. Y cuando vemos la necesidad de esta entidad moral y vemos cómo la Biblia responde a ese dilema de la existencia humana, nos encontramos con una imagen lejos de irreal, profundamente realista. Eso es lo que a mí, una de las cosas que más me atrapa de la Biblia es el realismo con el que habla. Entonces tenemos desde el principio la historia de una creación hecha por un Dios bueno, que cuando se reveló, que cuando quiso hacer las cosas a su manera, fue cuando entró el dolor, el sufrimiento, la maldad. Entonces es tremendo porque cuando las personas, cuando la humanidad, Adán y Eva, salen de este lugar de plenitud, el Edén era el lugar de deleite, salen, tenemos a los siguientes
capítulos la escena del primer asesinato. Y de ahí como que empieza a escalar y a escalar la historia y más muestra crudo el dolor, la maldad y el sufrimiento humano. Entonces es increíble ver que lo que está mal en el mundo, en las palabras de G.K. Chesterton, es yo estoy mal. Yo estoy mal, el mundo en el que vivo está mal, las cosas no están como deberían estar y esa es exactamente la realidad que refleja la Biblia. La realidad que refleja la Biblia es las cosas no están como deberían, en Entonces, absoluto. por cuanto las cosas entonces no están como deberían, podemos ver que todos nosotros, y te lo pregunto más bien, Ajá. es todos nosotros, directa o indirectamente, en este tiempo específicamente estamos buscando ayuda o esperanza de algo que viene más grande y más allá de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta en la mayoría de las veces. Es decir, todos nosotros tenemos un clamor por esperanza, por significado, por libertad, por todas estas cosas, por justicia, por bondad. Y siempre que ponemos la esperanza en una estructura de este mundo, nos vemos con una promesa incumplida. Entonces la justicia social por ejemplo, el gobierno nos promete justicia contra el mal y los legisladores y hacemos leyes y una y otra vez pues la gente se ve decepcionada que confió en un legislador o en un X o Y persona que le prometió que le iba a dar esta satisfacción de sentir justicia, pero resulta que no, que el crimen quedó impune, que la persona mala ya no está en la cárcel, que pudo comprar y sobornar para poder salirse de problemas. Entonces como que es este clamor que se intensifica a medida que nosotros vamos como enfrentándonos a la vida. Y cuando volvemos a la narrativa bíblica, nos vemos con libros que tratan directamente el tema, libros como Salmos, libros como Job, libros aún como Eclesiastés. Eclesiastés, por ejemplo, es súper existencialista porque dice, básicamente yo lo acumulé todo, dice el predicador de Eclesiastés, que es quien narra la historia, dice yo acumulé todo tipo de placer, todo tipo de dinero, dice que acumuló oro como polvo y aún así dijo, vanidad de vanidades, todo es inútil o vano, por así decirlo. Y la conclusión a la que llega es, teme a Dios, si el fin de todo discurso es este, teme a Dios y sigue sus mandamientos. Ahora, ese no es el único libro que habla de esto. También está Job, que es la historia de un hombre que era perfecto, que era bueno moralmente, que era íntegro, que era la quinta esencia de lo que está bien con el mundo, tenía una buena familia, tenía casas, tenía terrenos, animales, que en esa época era la riqueza y de un momento a otro, ¡pum!, lo pierde todo. Y la primera pregunta que él empieza a hacerse y crece al avanzar el libro es, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en esto? Y esa es la pregunta que la Biblia tira al lector. Es como no simplemente no la evade, sino que fuerza a que tú te la hagas. Y eso es lo que a mí me enamora acerca del Dios de la Biblia, que es un Dios que sabe que su creación es buena y cuando se alejó de él fue por mal camino y constantemente nos está tirando la realidad a la cara de esto es lo que pasa cuando la creación está distante de su creador. Y es constantemente un tema bíblico. Entonces, ¿cuál es la solución al asunto? ¿Cómo soluciona Dios las cosas bíblicamente? Entonces, tú tienes que en todas las religiones, la gente tiene que construir su camino a Dios. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, tú tienes que, no sé, los budistas tienen sus principios de vida, de plenitud. Los estoicos dicen no te apegues a las personas. Hay religiones de reencarnación, etc. No voy a entrar en detalle porque no quiero polemizar ni irme por las ramas, pero lo que sí es cierto es que uno puede comparar al cristianismo con cualquier religión y no se puede ir con la idea simplista de todas las religiones son lo mismo, porque eso es no querer pensar acerca de ninguna. Eso es decir, voy a ponerlas en una caja donde no tengo que pensar. Pero cuando uno ve el cristianismo, ¿qué es lo que lo hace particularmente relevante? Es que es la única creencia donde Dios
alcanza a la creación, donde no es como que el humano tiene que alcanzar a Dios, sino que el humano no tiene cómo alcanzar a Dios. Esa es la historia del cristianismo. No tiene cómo alcanzar a Dios, entonces Dios lo alcanza a él. Dios alcanza a su creación. ¿Cómo lo hace? Se mete en el caos de la creación haciéndose hombre. Y la vida de la persona histórica de Jesús es el punto clave del cristianismo. Es alrededor de lo que todo lo que nosotros creemos gira. La verdad histórica de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y más adelante podemos hablar de cada uno de esos temas en otros episodios. Pero es importante ver que es Dios alcanzando su creación. Él pudo haber ignorado, imaginemos las opciones que el Señor tenía, que Dios tenía para su creación. Él pudo haber ignorado completamente la creación y haberse distanciado y haber dicho, ellos no se merecen nada. La segunda opción es, vamos a destruirlos y a juzgarlos y a hacer esto otra vez desde cero. Pero ¿qué fue lo que hizo? Los redimió. A todo el que confía en Él los redime. ¿Eso qué quiere decir? Que Él entra en el caos para hacer de algo malo algo bueno. Y esa es la belleza del cristianismo, que solamente un Dios bueno entra en el caos de su creación para sacar algo bueno de la maldad. Y el principio cristiano es, Jesús se humilló, sin tener necesidad se hizo hombre para entregar su vida. ¿Y cuál es el significado de su muerte? Que en su muerte Él llevó todo el caos, toda la perversión humana y el dolor y esta quebradez general en la que vivimos para poder darnos vida. Y la vida en la perspectiva bíblica está ligada con la verdad y está ligada con la belleza y está ligada con todo lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero. Entonces, ¿en qué se resume todo lo que es bueno, lo verdadero, lo hermoso? En poder conocer a aquel que llevó mi maldad para vestirme de su bondad. Entonces, Jesús predicaba mucho este tema del reino de Dios. Todos lo hemos leído, el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado y a veces la gente no entiende lo que es el reino de Dios, pero es básicamente que las cosas vuelvan a ser de la manera como Él quiso que fueran desde un principio. Es decir, el reino de Dios es básicamente las cosas como deberían ser. Entonces tú vas a leer muchos milagros que hizo Jesús. Sanó un leproso, le devolvió la vista al ciego, resucitó a Lázaro, cosas increíbles. Pero es increíble el hecho de que son milagros solamente porque estamos en un mundo roto. Y los milagros son realmente las cosas como deberían ser. Lo normal. En la economía de Dios, Claro. desde la perspectiva de Dios, no hay nada más natural que las cosas funcionando bien, y ese es el clamor del corazón humano, ¿no? Entonces tenemos que, cuando Jesús vino a mostrar cómo es el reino de Dios y vino a inaugurarlo y vino a decir, yo voy a volver para establecerlo. Y estamos en la época entre la inauguración del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Y cada vez que Jesús, por ejemplo, cuando Jesús nos enseña a orar en la Biblia, que venga tu reino a nosotros, nosotros sabemos que somos adoptados poniendo nuestra fe en Él. Es decir, cuando una persona pone su fe en Jesús, entra a ser parte de este reino. Y ahora hay un malentendido que uno puede llegar a tener, y es creer que todo va a ser perfecto si uno entra a este reino, pero uno sigue en este mundo. A eso me refiero con el espacio entre la inauguración del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Es decir, ya lo inauguró, ya en cierto modo todo el que pone su confianza en Él es parte del reino de Dios, pero cuando Él venga por segunda vez va a hacerlo una realidad en toda la creación, es decir, va a ser una realidad permanente en toda la creación. Entonces estamos en esta época donde es el ya pasó, pero todavía no. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros estamos en medio de una época donde la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús afecta directamente nuestra vida, nuestro mundo. Entonces, específicamente aquellos que han creído en Él. ¿Cómo? Jesús dijo
mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Eso está en Juan 14. No se turbe, no se inquiete su corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Más adelante dice, porque yo estoy con ustedes. Entonces, ¿qué es la garantía de que Dios realmente está trabajando y va a hacer todas las cosas nuevas? Que cuando Jesús resucitó, resucitó para dejarnos a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una figura efímera, no, 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 ni es algo que no impacta la vida cotidiana. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en el corazón de todo aquel que cree en Jesús, en lo que Jesús hizo. Entonces Jesús vino básicamente a arreglar, a meterse en el caos de la sociedad para arreglar lo que está mal. eh, y esa es básicamente la historia de lo que nosotros llamamos una buena noticia. Es decir, hay un sentido. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en nuestras dificultades y aún en medio del coronavirus? Para todo aquel que cree, está sacando algo muy bueno, de eterna bondad, de eterno beneficio para todo aquel que cree en la obra perfecta de Jesús. Entonces, es eso. Esa es como la primera vislumbre de lo que el Dios involucrado hace en nuestra vida. Wow, qué increíble. La verdad, no dije nada porque aprendí mucho, pero ahora yo creo, ya Gracias, entendiendo Juanes. toda la teoría, por así decirlo, entendiendo que por cuanto Dios es para mí inalcanzable, Él me alcanzó a mí. ¿Cómo yo puedo entender eso en términos prácticos? Ahorita que algunos en casa ya no saben ni qué hacer con ellos mismos, o algunos que con tanta noticia caen en esta angustia de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo esto en términos prácticos puede ser aplicado en la vida de cada uno de nosotros? Ok, lo primero es, esto te da una convicción. Y la primera convicción que Dios nos dio es eh, un mandamiento apoyado por una base para ese mandamiento. No teman. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Entonces, sí, hay una mamá que en este momento se está preocupando de cómo alimentar su familia en este tiempo. Puede ir a la promesa donde Jesús dice, ¿no valen ustedes más que muchos pajarillos? Si Dios no escatimó a su Hijo, no va a escatimar nada en mi vida para orarlo, para que yo lo conozca más, para orarlo, para que yo reciba más de Él. Es decir, cuando Jesús le dice a sus discípulos, su cuerpo es para más que la comida y el vestido, no teman, no teman. Él lo está diciendo porque si Él no, si Él entregó hasta su vida, si Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Y a veces creemos que eso significa que nos va a dar toda la comodidad, toda la riqueza, Pero eso no es lo que dice la Biblia, es Dios es un Padre. Entonces Dios no va a malcriarnos y nosotros a veces no vemos cuán corrupto está nuestro propio corazón y cuánto necesitamos de Él. Y Él usa a todo el que corre a Él. Él usa la circunstancia, sea buena, sea mala, para acercarnos a Él. Y esta es la promesa que nos da la Biblia. Todas las cosas en Romanos 8, todo el capítulo, todos lo deberían leer, obran para bien, para los que aman a Dios. Entonces, si estamos en medio de un coronavirus, ¿estamos derrotados? No. Si estamos en persecución, ¿estamos derrotados? No. Si estamos en necesidad, ¿estamos derrotados? No. Sino que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque si la situación está en las manos de un Dios todopoderoso, todo bueno, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea pudiera tener la seguridad de una vida que no se pierde ni siquiera con la muerte terrenal, con la muerte de este mundo, tenemos la promesa de que todas las cosas tienen que obrar para nuestro bien. Es decir, no temas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Dónde estaba Dios en la tormenta con sus discípulos? Ahí en la barca con ellos. ¿Dónde estaba Dios en la enfermedad o en el aguijón en la carne de Pablo? Estaba diciéndole, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios en el dolor? Dios no está dándonos
respuestas simplistas, fórmulas mágicas. Él se está dando a sí mismo. Él dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso. Esa es la belleza práctica del Evangelio, que yo hoy tengo una esperanza firme que nadie me puede quitar y tengo la presencia del mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dentro de mí. Que aquello que le da esperanza, valor, significado a mi vida, no me lo puede quitar el coronavirus. Aquello que realmente me hace feliz, no me lo puede quitar el coronavirus. Eso es la importancia de tener una esperanza trascendente en un Dios verdadero que está en control de todas las circunstancias. ¿Qué le diría yo a la mamá que perdió a su hijo? Que no hay respuestas sencillas, pero que puede correr al Dios que sabe lo que es perder un hijo. ¿Qué le diría yo a la persona que está enferma? Que vaya al Dios que cargó sobre sus hombros con nuestra enfermedad y nuestro dolor. ¿Qué le diría yo al que está triste? Que vaya al varón de dolores experimentado en quebranto. Solo un Dios que se ha metido en el sufrimiento humano puede consolar efectivamente al ser humano y al mismo tiempo estar en control de todo lo que pasa. Así que yo siempre he creído, nada me faltará. Aunque pase esta vida y este mundo, Dios no pasa, ni su palabra. Entonces esa es mi conclusión al tema. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Obrándolo para el bien de todo aquel que corre a Él y para que todos lo conozcan a Él. Y por cuanto hay un Dios bueno, las cosas malas que suceden son el reflejo de lo que la ausencia de Dios hace en la sociedad. Las cosas malas que suceden a diario, en parte completa, son lo que sucede cuando el Creador está involucrado y su creación le da la espalda en rebeldía. Es tiempo de correr a Él. Y si hay alguien que está escuchando esto y es la primera vez que oye acerca de esto, yo le invito a que vaya, desempolve la Biblia de su familiar y empiece a buscar qué es lo que Dios dice acerca de la realidad. El libro de Juan es un libro increíble y también que pueda hacer una oración. Y si usted cree y ha estado preocupado y angustiado, recuerde, no tema. Dios sabe que somos vulnerables y aún así le plació hacernos herederos de un reino que no se pierde. Eso es la conclusión a nuestro tema de hoy, yo creo. Qué increíble, la verdad. Creo que yo, sin saber que lo necesitaba, aprendí mucho. Espero que todos los que hayan oído este podcast hayan aprendido juntamente conmigo Y con nosotros. y con todos nosotros, todas las personas que hoy Estamos estamos acá. reunidos produciendo este podcast. También, qué increíble manera de acercarnos a ustedes, aunque no podamos estar personalmente. Entonces los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Una Fe Relevante es el Instagram. Y si quieren enviar sus preguntas, el correo es unaferrelevante@gmail.com. Así que ahí estaremos leyendo. Pueden enviar ahí sus preguntas, pueden escribir por Instagram. Y si tienen alguna idea de tema, ahí también la pueden compartir. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga mucho.